Bueno, pues aquí estoy con Álvaro Heredia, presidente de Renfe. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí estamos, disfrutando del retiro. ¿Quién me iba a decir a mí de que iba a ir en bici por el retiro con el presidente de Renfe? Igual teníamos que haberlo hecho en tren o algo así. Hubiera estado bonito, hubiera estado bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tu primer año como presidente? Bueno, pues está siendo intenso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es? Tú nunca habías trabajado en una empresa tan grande, ¿no? Bueno, ya había estado antes en la MT de Madrid, que también es una empresa bastante potente y grande, y luego he estado en Aubasa, que no tenía este tamaño, pero bueno, también tenía su complejidad. Pero desde luego como Renfe no, Renfe es una empresa de 20.000 trabajadores y que factura más de 4.000 millones de euros, entonces es una dimensión enorme. Es como llevar un transatlántico, ¿se nota? Sí, claro que se nota, para lo bueno y para lo malo. Está llena de grandísimos profesionales con muchísima capacidad, pero también un nivel de gestión pues enorme, imagínate, y mucha responsabilidad, ¿no? Porque damos un servicio en el día a día de todas las personas. Mira, vengo con una pregunta clara que quiero responder. Muy bien. Y ya con eso me quedo contento, luego todo el resto serán Relleno. relleno. Mis padres vienen de Albacete a Madrid, de vez en cuando. Sí. El billete lo miramos ayer, pero vamos, todo le cuesta 150 euros a los dos, ida y vuelta, desde Albacete. Ah, buen precio. Pero en coche serían 57 euros, o 60. Ajá. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser tan caro, tío, transportar en un tren van 300 personas, ¿no? Sí. Y si las cuentas, a ese precio serían unos 21.000 euros por tren. ¿Cómo puede ser tan caro, tío? Más caro que toda esa gente vaya en coche. Bueno, yo creo que ahí hay varias trampas en lo que has dicho. Una es que cuando hacemos el cálculo del coche solo contamos la gasolina. Y claro, el coche, fíjate que la gasolina no es ni el 7% de lo que te gastas en el coche. En el coche hay que comprarlo, hay que pagar los seguros, hay que mantenerlo, hay que aparcarlo. Y eso, pues fíjate que siendo mucho más que el otro coste, solo estamos comparando con la gasolina. Luego el coche, cuando usa la infraestructura, pues esa la pagamos entre todos, en la mayoría de los casos. En el tren nada de esto es así. El precio del billete del tren no solo cubre el que hay que comprar los trenes, que como te imaginas no son baratos, todos los servicios que van asociados, y además el tren paga por el uso de la infraestructura. El tren paga un canon, que el gestor de la infraestructura es Adif, y con ese canon se paga ese mantenimiento, y esto que nos puede parecer anecdótico es entre un tercio y la mitad de lo que cuesta el billete va a mantener esa infraestructura. Y luego los precios, en el caso de Renfe aquí en España hay dos tipos de servicios, los que son los servicios comerciales y los servicios públicos. Los servicios comerciales, que suelen ser los de larga distancia, pues eso el usuario tiene que pagar todo lo que cuesta ese servicio. ¿Y qué se hace? Oye, pues en aquellas combinaciones que se consideran que tienen que tener pues un carácter de servicio público, que son importantes socialmente, esas están subvencionadas por el Estado. Pero en el servicio comercial no ocurre eso. En el servicio comercial, pues los que somos viajeros de tren lo pagamos todo. ¿Pero es más caro ir en el tren en un servicio comercial que ir en el coche? Yo creo que cuando haces las cuentas de verdad no es así. Y luego los precios van variando, los precios no son los mismos. Muchas veces cuando miramos el precio, pues decimos, ostras, es que lo he mirado el día de antes, que me quiero ir justo el viernes que empieza la Semana Santa. Pues bueno, ahí hay una oferta y demanda, porque hay precios dinámicos, y ese precio pues es más caro, porque también ese valor del tiempo es más caro. Pero hay precios que son muy baratos. Ahora mismo tú puedes tener precios en alta velocidad a 9 euros incluso. Los niños están pagando 5 euros, etcétera. Pero esos son horarios un poco, no son los mejores, ¿no? Es como que te tienes que adaptar mucho a, como las aerolíneas. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, efectivamente, como las aerolíneas, pero también el canon que tenemos que pagar a DI por el uso de la infraestructura no es siempre el mismo. Cuando hay mejores horarios y hay más necesidad de los diferentes operadores de utilizar esos surcos en la red, también ese canon es más caro. Luego, al ser un sistema que se autosostiene económicamente, pues efectivamente responde un poco a la ley de oferta y demanda. Luego, además, yo creo que en Renfe hacemos una cosa importante, y es que ahora que se habla mucho de la competencia y la liberalización, Renfe compite con otras empresas
pero Renfe tiene también y sostiene un montón de servicios que son deficitarios, que si hiciéramos estas cuentas se estarían cerrando de larga distancia. Y lo que hace Renfe a veces es ganar dinero en los servicios que son más rentables para seguir sosteniendo otros servicios que si estuvieran en manos de las otras compañías privadas estarían cerrados y de hecho no los quieren operar, ni siquiera quieren hacer paradas intermedias, y es Renfe quien se encarga de eso, y para eso necesita equilibrar las cuentas entre unos servicios y otros. Aún así, yo creo que el tren en España no es caro y desde luego es más barato que el coche. Estás hablando de todo el tema este de la privatización con Wigo, eso se hizo en 2005, ¿no? Bueno, lo que es la privatización se empezó a hacer en 2004, ahí ha habido, digamos, una legislación que ha ido preparando eso. Europa sí te dice que tienes que ir hacia ahí, pero no en el modelo que se ha hecho en España, que quizás sea el más agresivo de los que ha habido en Europa, y en España la entrada de otros operadores distintos a Renfe pues viene desde el año 2022. Okay. ¿Y a ti, cómo se está estudiando un poco cómo está afectando eso a los precios? ¿Ha sido para mejor, para peor? Bueno, yo creo que la liberalización, hay ahora una especie de teoría dominante, como suele haber en estas cosas, que yo creo que viene muy alimentada por los neoliberales, ¿no?, que están convencidos de que haya competencia es buenísimo. La verdad es que el transporte público en general, a lo largo de la historia ha demostrado que no es así, pero parece que esta gente no conoce esta economía del transporte o la historia de la economía del transporte, y ahora se dice, bueno, los precios, hay más oferta y los precios han bajado desde que hay liberalización. Yo creo que no es verdad. Yo creo que desde que... Esa impresión también. Pues yo creo que no, es decir, lo que ha pasado es que hay más oferta y como hay más oferta, los precios han bajado. ¿Pero es la liberalización la única forma de conseguir que haya más oferta? No, se podría haber conseguido que hubiera más oferta de otras maneras, pero en aquel momento el gobierno decidió que en vez de invertir en que tu compañía pública tuviera más oferta y mejorara los precios, pues que en vez de hacer eso quería que esas inversiones las hicieran otras compañías que venían de otros sitios, que son públicas también, pero de empresas extranjeras, y de esa manera conseguir mayor oferta y efectivamente los precios bajan. Pero para hacer eso hemos hecho muchas cosas. Hemos separado la infraestructura, la gestión de la infraestructura de la del operador, y bueno, pues yo creo que eso, y se está viviendo en un sector como el ferroviario, es una decisión que no es pequeña y que no es baladí. Porque claro, al contrario que otros modos de transporte, la comunicación, digamos, entre el tren y la infraestructura es total. Y que esté en manos de dos gestores diferentes, pues ocasiona problemas. Okay. Y eso, bueno, pues parece que los aladides de la liberalización les encanta decir que han bajado los precios, pero parece que todos los problemas que conlleva esa separación y que estamos viviendo, eso no va con ellos, esos son problemas de otros, no tiene que ver con la liberalización. Entonces yo creo que, bueno, que es un análisis un poquito sesgado de profecía autocumplida. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo en que se separaran Adif y Renfe? No, en absoluto. Yo creo que, de hecho, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay que irse muy lejos hoy en día, porque pensamos el ferrocarril, pero también es ferroviario un metro, y tú ves como los metros, hay una integración vertical, la infraestructura y el operador están en las mismas manos y, por supuesto, pues pueden dar mejor respuesta y tienen una sensibilidad conjunta que yo creo que no siempre se produce en el sistema ferroviario porque hay intereses diferentes. ¿Y tú piensas que un sistema público de transporte como el tren, que es capaz de reducir los problemas tan tochos de atasco que tenemos en la ciudad, que reduce nuestra dependencia al petróleo, la contaminación, debe ser algo que esté regido por los costes de coste-beneficio, por los balances de coste-beneficio? No. ¿Debería ser algo público como en la sanidad, la educación, porque da un servicio? A ver, aquí dos cosas. Una es si debería ser gratuito y otra cosa es si debería dejarse solo en manos del mercado. Yo creo que el transporte público en general y el sistema ferroviario y el tren también aporta unos beneficios sociales, como tú estás diciendo, que van más allá de lo que cuesta y de la rentabilidad que tienen esos servicios, y por eso deben estar subvencionados, y esto es una cosa que hemos aprendido en Europa, porque aquí lo tenemos normalizado, pero no es tan normal, solo, ¿no?, Latinoamérica está iniciando ese camino, y sabemos que las ventajas de que dediquemos ese dinero al servicio público son mucho mayores que lo que supone ese coste o ese gasto. Y creo que en el sistema ferroviario tiene que ser así. De hecho en España es así, no lo es en la larga distancia, pero lo es en toda la media distancia, en las cercanías, en los regionales, y que son además donde está la mayoría de los viajeros, porque nos obsesionamos con la alta velocidad,
pero el 93% de los viajeros están subvencionados. ¿El 93%? El 93%. Es que aquí hay una psicosis con la larga distancia y la alta velocidad, que es como lo que se lleva a los titulares, pero los viajeros están en el día a día. Y esos son los que reciben una subvención y así tiene que ser. ¿Y eso va a cambiar? ¿Van a dejar de...? No, yo creo que no. Yo creo que en eso hay una especie de consenso, al menos a día de hoy. Creo que hay gente que sí que aspira a eso, pero eso sería un error tan mayúsculo como que los metros o los autobuses también se liberalizaran. Allí donde se ha hecho eso, funciona mal. Y funciona poco y se usa poco. Y allí donde tenemos nuestro sistema, pues tenemos unos usos de transporte público pues muy elevados y que son muy beneficiosos para la ciudad. Pensemos que las ciudades españolas, si no hubiera transporte público, colapsarían. Y eso lo hemos visto. Yo recuerdo, los que ya tenemos alguna edad, las huelgas salvajes que hizo Metro, y bueno, la ciudad no solo colapsó, es que no llegó ni a ser noticia porque los propios presentadores de televisión no llegaron al telediario. Para que nos hagamos una idea de lo que significaría en una ciudad como Madrid que el transporte público no funcionara. ¿Qué tal viviste el accidente de Adamuz? ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues eso es una cuestión muy impactante. Por un lado porque sucede algo que efectivamente es una tragedia incalculable. Tú ves la responsabilidad también de unos viajeros que han depositado la confianza en una empresa y en un sistema. No hay ningún sistema de transporte que sea, ¿no?, a riesgo, con accidentes cero. Ese es el objetivo, pero los accidentes están ahí y de hecho siempre han estado. Y de hecho el sistema ferroviario es de los más seguros del mundo y de los que menos tasas de accidentes tienen. Pero los accidentes, igual que en el sistema aéreo, pasan y además tienen un impacto muy grande. Y claro, vivirlo desde dentro pues es importante por lo que significa gestionar luego la importancia de la atención adecuada a las víctimas y también por el impacto que tienen los propios trabajadores, que la verdad es que tienen el sistema ferroviario o la empresa, la viven muy desde dentro y para ellos un accidente es una cosa que la sienten como propia. Y esa tiene una parte bonita de ver ese compromiso que tienen, pero la verdad es que en el día a día es muy emotivo y muy duro. Al final se demostró, ¿no?, que había sido un problema con la vía. No, joder, es que vivimos en un país jodido, macho. Es decir, no se ha demostrado nada, absolutamente nada. Pues yo daba por hecho ya que había sido lo que tenemos, no, hombre, no, lo que tenemos es a una clase mediática que trabaja para lo que trabaja y a una clase política que quiere aprovechar todo por todo. Pero a día de hoy hay una investigación, tanto judicial como técnica, que ninguna de ellas ha empezado. Es decir, la investigación judicial ni siquiera ha nombrado los peritos, que son los que tienen que determinar la causa del accidente. Okay. Ayer salió, por ejemplo, un informe de la Guardia Civil en el que todo el mundo ya se sabe, y si tú te lees el informe de la Guardia Civil, lo que dice es: oye, hemos recopilado esta información para que los peritos la utilicen y determinen la causa. Okay. Y bueno, y yo creo que además se está intentando llevar a que la causa, que si es la soldadura, que es esto, y vamos, yo creo que hay otras posibles explicaciones que habrá que esperar a que los laboratorios examinen las cosas, a que los peritos lo vean, y la causa no se va a saber hasta dentro de un año. Pero tú no tienes una intuición de... O sea, yo la tengo como la tiene, pero no me voy a dedicar a darla. Okay. Te voy a ser franco porque creo que esto que está haciendo todo el mundo no contribuye desde luego ni al ferrocarril, y sobre todo creo que es una falta de respeto con las víctimas. Yo creo que las víctimas de Angrois lo dijeron, lo que se merecen y lo que quieren saber es la verdad. Y la verdad no se hace con especulaciones ni con cuñados en los programas, ni con gente intentando utilizar la causa como arma arrojadiza entre unos y otros. Y yo sí que pienso que muchas cosas de las que se están diciendo creo que se van a descartar, como muchas de las que se han dicho, pero muchísimas. Y de hecho creo que estamos lejos de realmente saber cuál es la causa, pero bueno, desde luego no tenemos una sociedad responsable en ese sentido, a pesar que yo creo que la gente no se da cuenta que el dolor que produce es muy elevado. Pero sí que el problema de no saber qué pasó es que hay que tomar, supongo, muchas medidas preventivas para que no vuelva a pasar. Y sí, hemos visto eso un poco, ¿no?, que se han reducido la velocidad en muchos tramos. No sé, ¿cómo está afectando el accidente a la oferta, a la demanda y cómo lo ves tú en un futuro? A ver, igual que ocurre en el sector aéreo, donde no, porque los accidentes tanto aéreos como ferroviarios son muy impactantes y además no se deben producir.
Por lo tanto, es importante ese proceso de conocer la causa real para que no vuelva a pasar y para tomar luego las medidas adecuadas que lo eviten. ¿Ahora qué está pasando? Pues efectivamente hay unas limitaciones temporales de velocidad para preservar la infraestructura y que efectivamente afectan al servicio, y lo que se intenta es garantizar la seguridad que siempre ha estado garantizada, porque muchas veces, por ejemplo, ahora se dice, bueno, es una falta de mantenimiento. Precisamente ese tramo se acababa de renovar integralmente. Entonces, lo que pasa es que yo creo que es importante ahora trasladar que el sistema, pese a que haya habido un accidente, es seguro, ya lo era seguro, y que ahora desde luego lo va a ser también mucho más, y todo el mundo pues tiene un celo para garantizar que la gente pueda subirse a un tren con completas garantías. ¿Y habéis visto un cambio en el comportamiento de los viajeros? ¿Hay mucho menos uso del tren? Bueno, después del accidente, también es que han pasado muchas cosas, no ha sido solo el accidente. Después del accidente hubo pues, varios fenómenos meteorológicos que han impactado en la infraestructura muchísimo. Os recuerdo que en Andalucía pues, hubo un tren de tormentas que ha arrasado carreteras y vías de tren, y hay muchas líneas que se cortaron y que han estado recomponiéndose. Pero pasó en Galicia, pasó también en Cataluña, Sí, que se cayó un muro también. Claro, los vientos que hubo también en Levante. Entonces, bueno, Fue todo como muy junto, ¿no? A mí me parecía que, digo, ¿estos son bulos o no? Porque... No, pasó de verdad y era un apocalipsis ferroviario. Nosotros tuvimos 2 meses en los que la gestión era, bueno, pues de catástrofes ambientales continuas y ha afectado a los viajeros. Yo creo que la confianza en el ferrocarril se ha recuperado muy rápidamente. Lo que afecta ahora a los viajeros es esa falta de fiabilidad, lo que tú decías. Ahora hay retrasos producidos por esas limitaciones temporales de velocidad, y bueno, pues eso sí que ahora está afectando a la demanda, que está un 10% por debajo, y que según se vayan acometiendo las medidas que se tienen que acometer, pues se recuperará. Bueno, salgamos del tema del tren, porque tú has trabajado en 1000 cosas. De hecho vi que, bueno, tú eres ingeniero de caminos, y tu proyecto de fin de carrera o de máster fue sobre... Yo hice la tesis doctoral sobre... Hay una cosa que se utiliza en la ingeniería del transporte, que son los modelos, ¿no? Que intentan predecir cómo se va a comportar los viajeros en su decisión de viaje, y bueno, pues eso es algo que, bueno, yo dediqué mi investigación a cómo introducir otro tipo de variables que no son las que se captan fácilmente, que se llamaban variables latentes, y lo aplica a la bicicleta, a cómo toma la decisión un ciclista, si un ciclista toma la decisión igual que lo hace un usuario de coche o un usuario de transporte público. Eres desde tus estudios en la bici. Sí, bueno, yo soy ciclista urbano de siempre, y creo que la bici es una gran oportunidad para las ciudades y para la sociedad en general. ¿Y qué tal ves Madrid? Pues un desastre. Sí, hombre, yo creo que además Madrid es una ciudad con muchas oportunidades de tener una cuota ciclista muy elevada. Madrid es una ciudad donde el 40% de los viajes en coche son menos de 3 kilómetros. Es alucinante, tío. Claro. Eso en 10 minutos lo haces en bici. Y además los que utilizamos la bici en Madrid desde hace muchos años sabemos que es mucho más práctica, tanto por rapidez, por conveniencia, como por facilidad y economía. De hecho, mira, en mi modelo de la tesis doctoral lo que venía a decir es que no importaba tanto las cosas que a veces decimos hippies de ser ecologistas y demás, que lo que importa es eso, que sea conveniente, que sea rápida, que sea eficiente, que sea útil, y en Madrid lo es. Pero claro, hay una barrera, y es que la gente tiene una percepción del riesgo que necesita que se le transmita no solo seguridad en términos de carriles bici, sino también importancia, ¿no? Es que tú cuando te subes a una bici en Madrid ya sabes que la ciudad no está hecha para ti, y eso te lanza un mensaje cada una de las calles en cada uno de los metros que recorres. Sí. Yo siempre lo digo, mi mujer en Copenhague iba a todas partes en bici, fue llegar aquí a Madrid y dijo, es que me da miedo ir en coche. O sea, ir al lado de coches. Claro. Y tú has sido gerente de la MT, ¿no? Sí. Tú has conocido desde dentro las dificultades que puede tener, el introducir la bici y tal. ¿Por qué crees que no se están poniendo carriles bici o no se está poniendo esfuerzo en eso? ¿Es algo político? ¿Falta de interés o realmente es más difícil de lo que parece? Bueno, pueden ser las dos cosas. Es decir, para empezar, yo creo que el transformar una ciudad a hacerla amigable para la bici no es una cosa que se haga, no es una cosa, como muchas veces se dice, solo de voluntad política.
porque hay detrás toda una gobernanza, toda una planificación, o sea, no se hace de la noche a la mañana y eso es algo que va a llevar mínimo una década. Pero lo importante es, para empezar, que tengas esa voluntad. A día de hoy, y durante muchos años en Madrid, lo que no ha habido para empezar es esa propia voluntad. Porque yo recuerdo ya, ¿no? Había un alcalde en Madrid que era Manzano, que ya dijo aquello que se repite y que todavía hoy en día la gente es capaz de repetirte, aquello de Madrid no es una ciudad para bicicletas. Sí. Pues bueno, claro, si tú tienes esa idea, difícilmente las decisiones del día a día y cuando priorizas cómo diseñar la ciudad, vas en la dirección contraria. Pero luego tener la idea de que Madrid puede ser una ciudad para bicicletas no hace que espontáneamente al día siguiente se resuelva lo que se ha construido en la dirección contraria durante 40 años. Hay que empezar por poner algo de voluntad, que por cierto, claro, hablando de alcaldes antiguos de Madrid, por aquí pasaban los coches antes. Efectivamente. Estamos en el Retiro y por aquí pasaban los coches. Lo cual también es bonito porque luego muchas veces parece que las cosas no cambian, pero las cosas sí cambian. Sí, pero lo hizo un alcalde de izquierdas con la oposición de la derecha. Bueno, pero también se retiró el Scalestri de Atocha, que eso se nos ha olvidado lo que eso significaba. Incluso yo creo que ha habido alcaldes de derecha, quizás no tan rancios como los que hay ahora. Es que ahora tenemos una derecha que casi parece posfranquista, ¿qué quieres que te diga? Pero yo recuerdo a Alberto Ruiz Gallardón, fue el que puso tanto la zona de estacionamiento regulado como las áreas de prioridad residencial, que eso yo creo que sí que fue una política importante y lo hizo un alcalde de derechas, claro, pero un alcalde de derechas quizás moderno, contemporáneo. Es que lo que tenemos ahora, bueno, pues yo creo que es que las polillas a rancio huelen desde lejos. ¿Y cómo hacemos para cambiar la mentalidad de esta gente? Es la única posibilidad es que gane la izquierda. No hay. Yo estoy un poco desesperado con esto, la verdad. Mira, yo vivo bueno, tú vivías ahí también, sí, al lado del Paseo de las Delicias. Sí. Hemos hecho ahí manifestaciones, ha salido por la tele. El propio alcalde dijo, el carril bici de Delicias es peligrosísimo, a pesar de que lo había hecho él. Total. Pero no cambia nada, tío, y es que me desespera de verdad, porque es que no estamos pidiendo peatonalizar el Paseo del Prado, estamos pidiendo un carril bici, no. Mira, yo creo que no depende de izquierdas derechas, aunque luego parece ser que sí. Actualmente es así, ¿no? Pero porque yo creo que la movilidad es una cuestión que debería ser de consenso. Y creo que hay mucho más consenso del que los políticos o los partidos políticos actuales reflejan, que son los que han decidido politizar la movilidad y que los carriles bici sean de izquierda y las carreteras de derechas, que claro, es una gilipollez supina en cuanto la expresas. Pero es cierto que es que encima vivimos en una época de retroceso, es decir, es que lo que tenemos ahora ha decidido, y además también movido y por una ultraderecha que también ha decidido hacer de esto una batalla cultural, y es que es ir en contra de la movilidad sostenible, y la atacan directamente y además nos llevan a un sistema de colapso con toda la irresponsabilidad del mundo. También hay algo de cinismo, porque yo recuerdo que este alcalde se presentó diciendo que iba a quitar Madrid Central. Y no lo quitó. Lo que ha hecho es cambiarle de nombre a un nombre, por cierto, que nadie conoce y por lo tanto sigue llamándose Madrid Central, y ahora sale... 360 se llama. No, 360 se llama el PowerPoint que hicieron para hacer campaña greenwashing. Ahora se llama Zona de Bajas Emisiones Especial Distrito Centro o algo así, nadie lo sabe. A pesar de que están todas las señales, nadie lo sabe. Pero lo bonito de eso es que el hombre sale a sacar pecho de que ahora Madrid cumple los indicadores de calidad del aire y bueno, los empezó a cumplir gracias a Madrid Central, así que en el fondo yo creo que no solo está satisfecho y reconoce, lo que pasa es que no lo puede decir, que Madrid Central fue un acierto y no solo no lo ha retirado, sino que simplemente le ha cambiado el nombre y lo ha extendido a toda la ciudad. Y lo ha hecho alguien de derechas. Luego a veces creo que no sabemos valorar que ciertas políticas que se hacen no solo se quedan, sino que además arrastran incluso a la derecha a ser modernos, contemporáneos o quizás simplemente científicos, y ahí están. Y además, fíjate que incluso gracias a aquello, Madrid Central se extendió Madrid Central, las zonas de bajas emisiones se extendieron al resto de ciudades españolas y se hizo una ley que las defendía. Entonces, bueno, también creo que a veces tenemos que sacar un poquito de optimismo, de que hay que luchar porque las cosas, aunque no sean revolucionarias, pero se producen cambios en la dirección que queremos. Tú estuviste con Carmena, ¿no? Sí. Haciendo un poco de autocrítica, que además, como sabrás,
ha habido mucha crítica, aparte de las muchas cosas que se hicieron bien. Una de las cosas que sí se echaron de menos fue pues, que se hicieran más carriles bici, cosas así. ¿Tú qué crees que falló ahí, si falló algo? No, claro que fallaron muchas cosas. Yo creo que a todos nos hubiera gustado que se hicieran más carriles bici, pero también te digo que luego, bueno, la gestión en las administraciones públicas no es tan fácil como a veces parece, y hasta que uno... Quería que hablaras de eso porque creo que la izquierda tiene que aprender, si volvemos a gobernar, tiene que aprender que no todo es tan fácil como decirlo, ¿no? Que hay ciertas dinámicas que son... Bueno, por un lado, se llegó con una candidatura muy social, pero con gente que seguramente no sabía del todo cómo funcionaba bien la administración por dentro. La administración por dentro a veces es muy difícil, pues porque hay muchos procedimientos para que sean garantistas, pero hasta que un carril bici se hace, primero hay normativas que hay que cumplir, que hay que cambiar en algunas ocasiones, hay que hacer proyectos, hay que licitar obras, y luego, para que una política que tú estás haciendo, que te estás enfrentando casi a todo el establishment cochista y a todos los grupos de interés y a toda, bueno, es decir, que el foco estaba, digamos, en una guerra política porque un gobierno de izquierdas en Madrid pues era difícil de entender o difícil de digerir para la derecha y por lo tanto había mucha oposición, pues también los que están gobernando necesitan apoyo social. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos recibías las mismas críticas por el lado de la derecha que por el lado de la izquierda. Y eso además es muy de la izquierda, que yo creo que es bueno que seamos críticos, pero a veces hay que entender también que tiene que ser sostenible, porque llega un punto y dices, bueno, pues si no lo ven bien ni los de un lado ni los de otro, ¿para qué me voy a meter en esta guerra? Una cosa es que tengas, oye, un gobierno duradero, consolidado, fuerte, que no era la circunstancia. Y a partir de ahí, pues seguramente fallaron también muchas cosas, de desconocimiento de la administración, de ambición, de coherencia dentro del gobierno, porque hablamos de los gobiernos como si fueran una cosa monolítica y luego hay mucha variabilidad y muchas sensibilidades y bueno, que era enfrentarse a decir que también cuando una rueda va girando en un sentido con muchísima inercia y la quieres parar para girar en otro sentido, esa inercia tiene una potencia y una fuerza que no es pararla y no es tan fácil. ¿Y cómo has vivido, tanto en aquella época como ahora, el tema de los medios y esta guerra continua? ¿Afecta mucho emocionalmente que te estén continuamente...? Bueno, aceptar afecta y te tienes que inmunizar a ello, y yo creo que muchos de los que llegamos a la política en aquellos tiempos y a la gestión pública, pues veníamos de los movimientos sociales y del activismo. Y creo que todos hemos tenido una vocación de que a veces para transformar la realidad pues se puede hacer desde dentro, pero hay que aprender que no es fácil y que efectivamente pues luchas contra fuerzas que son inmovilistas. Y en este país son fuerzas que desde la dictadura tienen mucho poder, no nos olvidemos, todos sabemos de lo que hablamos. Y además que no tienen ningún tipo de ética y que están dispuestos a absolutamente todo. Y bueno, pues para eso te tienes que inmunizar, pero no es fácil, ¿eh? Y muchas veces exigimos a los que están dando la cara mucho, pero bueno, esa gente también necesita un acompañamiento y un apoyo. Yo me acuerdo que, mira, en la época de Manuela Carmena, el Partido Popular se querelló penalmente contra mí durante 2 años. ¿Contra ti? Sí, por Bicimat, porque el rescate de Bicimat, pues tuvimos una querella por malversación y por prevaricación, que quedó absolutamente en nada, pero a mí no me llamaron ni a declarar, para que te hagas una idea. Pero duró 2 años, todo se demostró que fue falso, pero durante 2 años había un ataque feroz, es decir, claro, hasta tu madre lee los periódicos y se asusta, ¿no? Yo recuerdo que el ABC, lo conté, en 2 años dedicó 80 portadas de la edición de Madrid al supuesto caso de Bicimat. 80 en 2 años, estamos hablando de una cada 2 días. Cuando quedó en nada, la periodista, yo puse un tuit que además le sentó muy mal, pero yo lo dije, oiga, esta señora que ha dedicado 80 portadas a esto, se le ha olvidado decir que el juzgado lo ha archivado. No escribió nada. Esa periodista ahora es la jefa de prensa del delegado de movilidad del Partido Popular, de Borja Carburante, como digo yo. Entonces, bueno, así entendemos cómo funciona esto. Es decir, claro, yo se lo dije, mi opinión, en el fondo, tanto ahora que trabaja directamente para el PP como antes, que supuestamente era una periodista, estaba trabajando para los mismos.
Y esa es la clase mediática que en muchos casos, no en todos, tenemos, y hay que ser conscientes de eso. Muy difícil luchar contra eso, ¿eh? La verdad que yo debo decir que sé que Óscar Puente a mucha gente le parece que tiene un tono demasiado guerrillero, pero yo cuando empecé a ver que escribía tweets y atacaba a Ayuso como creo que debe atacarse, digo, joder, por fin alguien en la izquierda hace esa guerra. Y yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero me parece tan injusto, tío, que estemos la izquierda siempre, como dices tú, criticándonos entre nosotros Y asustados. y asustados. Sí. Pero fíjate que además, Óscar en este caso, no es verdad que tenga un mal tono, ¿eh? Tú analiza cada tuit, analiza cuando él habla y nunca dice algo mal educado ni algo realmente... Lo que molesta no es cómo lo dice, en el fondo lo que molesta es lo que dice, es lo que dice. Y lo que hace la derecha es hacernos creer que como a ellos les molesta, que es como lo dice, pero no, yo animo a que, hombre, habrá alguna excepción que como todo el mundo se haya podido salir del tono adecuado, pero en el 98% de los casos tú analizas lo que está diciendo y dices, oiga, este señor está dando una opinión con total cortesía, no les molesta lo que dice, les molesta. Me da igual, porque yo desde que Ayuso llamó hijo de puta a Pedro Sánchez. Además, eso, que las reglas no son las mismas nunca. Exacto. Y se hizo camisetas alardeando del insulto, digo, es que ya me da igual todo. Una cosa que también hay que aprender desde el principio es que las reglas no son las mismas, ¿eh? No son absolutamente las mismas para cada bando. Que no deberían ser bandos, además, pero como vivimos en una especie de guerra civil continua. Bueno, ya estamos llegando al final. Ya veis lo grande que es el retiro, que llevamos aquí una hora hablando. Oye, muchas gracias por la vuelta, tío. Uy. Bueno, tío. Bien.